hablar sin tabús de cómo identificar la normalidad en nuestro flujo vaginal. Porque sí, nosotras las mujeres normalmente tenemos una descarga o un fluido por allá abajo, gústele o no le guste, porque hay algunas que quieren estar completamente secas en la panty, pero húmedas en el cuarto. Y a ver, todo en la vida no es posible. Yo les quiero preguntar algo. Ustedes cuando ven al final del día que se quitan la panty, aquellas que se vayan en la noche o duermen sin panty, ven un flujo, una descarga, un fluido con un olor, ¿saben identificar si eso que están viendo es normal o no es normal? Vamos a aclarar todas las preguntas de lo que es y de lo que no es normal en el fluido que nosotras expulsamos durante nuestra vida íntima. ¿Con qué fin? Con el fin de identificar cuando algo no está normal y poder acudir rápido al médico si es algo de medicina o tomar acciones en casa si es algo que podemos resolver nosotras. Así que para eso estamos hoy aquí. Primero, para empezar, ¿qué quiero explicarles? ¿Qué es el flujo vaginal? ¿Qué está compuesto? ¿Qué carrizo? ¿Por qué carrizo nosotras votamos eso? El flujo vaginal no es más que principalmente, como en un 80% agua. Es un transudado de la parte interior de la vagina. Eso se llama mucosa. Como uno suda en la piel, uno suda en las axilas, la mucosa de la vagina transuda agua. Entonces tiene en un 80% o más incluso agua y el resto está compuesto por una mucosidad que viene del cuello de la matriz en aquellas mujeres que tienen cuello, las que no tienen cuello porque se los quitaron en una histerectomía, ese componente no está. También tiene un componente de mucosidad que viene de las glándulas de Bartolino, que son dos bolitas que están afuera, no afuera, sino en la parte más distal de la vagina, no sé si lo ven aquí, en la profundidad, están aquí, en la profundidad de los labios mayores, en la parte de abajo. Y también está compuesto de células muertas que se descaman de la vagina. Así como uno descama células muertas de la piel, uno también descama células muertas de la vagina. Y por supuesto, también hay expulsión de bacterias buenas y malas que normalmente conviven en nuestra vagina. Así es, nosotras tenemos un grupo de bacterias buenas, que es la mayor cantidad de la población, y un grupo pequeñito de bacterias malas. Eso sucede cuando estamos saludables íntimamente y en equilibrio. Entonces, eso es lo que es el fluido vaginal. Ahora, ¿el fluido vaginal es todo el tiempo constante? No es constante. Si ustedes ven, está muy influenciado por las hormonas. ¿Por qué? Porque cuando no nos hemos desarrollado, por lo general, no hay gran cantidad de fluido. Y cuando llegamos a la otra etapa, al extremo contrario, cuando vamos en menopausia, también disminuye y merma el fluido. Entonces, evidentemente, esa producción de líquido y moco de la vagina está relacionado directamente con las hormonas. Entonces, otros momentos en la vida normales donde puede variar el fluido vaginal es durante el ciclo menstrual, porque yo no sé si ustedes saben, pero nuestras hormonas cumplen un ciclo. Estrógeno, progesterona y testosterona están cuando nos está viniendo la menstruación totalmente muy bajitas, en poca cantidad, y luego durante esos primeros 15 días van subiendo, van subiendo, van subiendo. A los 15 días hay un pico alto de hormonas y luego se mantiene ese pico, excede la progesterona más que el estrógeno. Luego viene la menstruación si uno no queda embarazada y vuelve a caer. Durante ese ciclo, a inicio del ciclo, el flujo es diferente en cantidad y en aspecto. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Cómo varía el flujo durante el ciclo? Para que ustedes empiecen ya a anotar esos puntitos de qué es normal, que es lo que estamos hablando en este momento. Hay otros factores también que pueden influenciar, pero ya son factores que pueden influenciar de forma patológica o negativa en los cambios del flujo y también los vamos a conversar en un ratito, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿qué otros momentos piensan ustedes que el flujo puede variar siendo todavía normal? Si esto está relacionado con nuestras hormonas.
A ver, ¿qué otro momento de la vida de la mujer el flujo puede variar diferente al ciclo menstrual, donde todavía es normal y esa variación puede estar influida por las hormonas? Les voy a ir diciendo. El flujo puede variar en unas etapas donde hay cambios bruscos hormonales que no necesariamente son malos, sino normales. Por ejemplo, el embarazo, la lactancia, son dos etapas diferentes. Durante el embarazo cambia y la lactancia tiene otra característica. Y durante la toma de anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos influyen directamente nuestras hormonas. Entonces, vamos a empezar de una vez. ¿Qué es normal en característica de flujo? El flujo normal puede ser un flujo que es transparente, a veces un poco blanco, a veces ligeramente amarillo, sin un olor fuerte. La cantidad es variable entre una mujer y otra y es variable durante el ciclo. Estas tres primeras cosas que les dije es súper importante. El color amarillo, blanquecino o transparente son tres colores normales. El color cambia a medida que el flujo cae en la panty y tiene más tiempo. Por ejemplo, si tú eres de esas que tiene un flujo blanquecino casi cristalino, apenas sale, que te tocas el flujito en la vulva, así que apenas sientes que es un flujo, lo tocas y es transparente, cristalino, cuando el flujo cae en la panty, recientemente, miren esta parte aquí, puede verse así, de esta forma, blanquecino, porque la tela, por supuesto, dependiendo del color de la tela, lo absorbe el agua y se ve más que todo el residuo. Entonces se puede ver un poco más blanco que transparente. A medida que pasa el día y se acerca la tarde, si no usamos protectores y no nos cambiamos la panty, ese mismo flujo puede cambiar y ponerse un poco más amarillento, sin ser muy intenso el color del amarillo. Vean esto, sin ser muy intenso. ¿Lo ven? Ese flujo también puede ser normal en aspecto y color. Cuando el flujo, ¿qué refiero yo? Olor fuerte. ¿Qué es un olor normal? Cuando tienes fluido y estás sentadita aquí y tu nariz de aquí arriba, allá abajo, no huele nada, tranquila, mana, que ese flujo es normal. Esa percepción que uno tiene es buena, ¿ok? Cuando el flujo huele a distancia, eso es una alerta importantísima. Eso no es normal. Y en cuanto a la consistencia, aquí sí hay una variación mucho más grande dependiendo de la etapa del ciclo. Vamos a hablar mujeres que están menstruando o reglando. El fluido es transparentoso y más fluido en las primeras etapas después de que se va la menstruación. Se empieza a hacer un poco más filante, así como esto que les voy a poner aquí. Se pone un poco más así filante. Miren, a medida que nos acercamos, vamos a ver si lo pueden ver mejor así poniendo esto aquí atrás. Miren esto, ¿ven lo filante? A medida que nos estamos acercando a la ovulación y ovulamos. Eso es totalmente normal. Luego de la ovulación, si no quedamos embarazadas, ese flujo puede tornarse más blanco y más espeso, como más gelatinoso, que forma como un taponcito, que a veces se puede expulsar incluso ese taponcito. Eso también es totalmente normal. En el embarazo, el flujo se pone mucho más espeso y más como un tapón, más gelatinoso. Esa función es para tapar el cuello de la matriz y evitar que las bacterias suban y entren e invadan la cunita o la cama del bebé. ¿Ok? Después del embarazo, en la lactancia, el flujo cambia completamente y puede ser muy parecido a la menopausia. Se disminuye un poco el flujo, no tanto como en la menopausia, y se pone más seco, con menos agua, menos transparentoso, más blanquecino, disminuye en cantidad, puede disminuir en cantidad en algunas mujeres, en otras mujeres que tienen generalmente parto vaginal, puede aumentar. Fíjense qué loquetera. En unas puede disminuir y en otras puede aumentar. ¿Por qué? Porque cuando la mujer tiene parto natural, el cuello se abre así grandote. Déjenme mostrarles algo. Miren, el cuello de la matriz, voy a sacarla de aquí, es así como una bolita que tiene un huequito. Cuando uno pare, ese huequito se abre 10 centímetros para que salga la cabeza. Luego que se cierra, lo que estaba adentro, que son glándulas, puede quedar un poco más afuera
y la glándula produce más moco. Es por eso que algunas mujeres, después de que paren, les cambia de por vida el flujo y se torna más abundante. Eso puede ser totalmente normal. También puede suceder en el desarrollo. Cuando la niña se desarrolla, puede tener un flujo más abundante producto de esa exposición de las glándulas. Entonces, todos esos cambios que estoy dándoles al momento es normal y pueden ver la variabilidad del cambio, ¿cierto? Otro cambio importante, bueno, ya lo conocemos mucho más, las que estamos en esa etapa de menopausia, es entre la perimenopausia y la menopausia. Sobre todo se acentúa en la menopausia y en la posmenopausia, ¿ok? Que es la ausencia de flujo o disminución en una cantidad importante del flujo. ¿Por qué? Porque si ustedes escucharon al inicio, ¿el flujo de qué está compuesto principalmente? Agua. Muy bien, en la menopausia nuestra vagina se pone delgadita y al ponerse delgadita acumula menos agua, por lo tanto hay menos producción de flujo. Igual pasa con nuestras glándulas, las del cuello, las de Bartolino, producen menos fluido. Entonces, es de esperarse que en la menopausia el flujo se escasee.